era el único, el segundo equipo que jugaban por mexicanos. Descartó a los extranjeros, digo, no vamos a confundirnos, en 1910 se funda, pero el equipo sí desaparece a finales de 1917. Ya cuando posteriormente se va dando una formación posterior a la profesionalización de varios equipos, se van moviendo, se van quitando nombres, y simplemente equipos y jugadores, pues como que ese jugador me gusta y se lo jalan. Y este jugador, normalmente como se hace en el deporte, se piratean a los deportistas, bueno, pues no fue la excepción en su momento. Y de ahí podemos señalar precisamente que estos equipos, hasta 1920, como pueden ver, y lo que es el Atlas de Guadalajara, Sporting Club de Veracruz, Iberia de Córdoba, Veracruz, ADO de Orizaba, Irapuato y León de Guanajuato, el Real Club de España, el Club América y el Club Atlante del Distrito Federal, así como la Huerta, el Chinateca y el Deportivo Toluca en el Estado de México. En el Estado de México sí quiero hacer mención que los primeros equipos se dan en Chinateca, precisamente por la familia Huerta, que tenía su hacienda y precisamente es el nombre de la Huerta, que les daba el permiso de que empezaran a jugar ahí. El Club Deportivo sí fue posterior, pero derivado de muchos jugadores que jugaban en ellos dos, entre la Huerta y el Chinateca, precisamente entre 1910, ya entre 1908 y 1910, se da toda esa formación y algunos de los últimos jugadores y abarca todo este periodo. ¿Qué más se puede conocer? Otros deportes, igual el fútbol es el apasionamiento, pero ese es uno de los datos que sí les quería proporcionar. ¿Y qué había más? Pues bien, en deportes como el atletismo, el ciclismo, el tiro, la natación en este último daba a finales del siglo, a principios del siglo XX en la alberca Pani, que estaba ubicado en Paseo de Bucareli, precisamente. Era de las primeras albercas en la ciudad y en el cual estamos, imagínense, cemento y agua. Esa era la alberca. Qué mosaico y qué bonito que se vean. No, realmente serán escasos. Y de ahí se daban los primeros indicios para practicar los deportes acuáticos. No especifican ni cuál fueron, pero por siendo la naturaleza, hemos podido decir que fue la natación y los clavados los primeros en darse. Como deporte, debemos señalar que la natación fue hasta pasando en 1923, después de todas aquellas fundaciones e institución, lo que es la Federación Internacional de Natación, pues es cuando ya se le dan muchos a esto como deporte. Se dan las primeras actividades, pero tenemos que tenerlo en cuenta como actividades lúdicas en su momento. Y un deporte muy curioso que se daba en los hipódromos era el dichoso tiro de pichón. Aunque ustedes no lo crean, y que era practicado por americanos, franceses y mexicanos, en la alta sociedad, específicamente en una caja, como ponían a 30 palomas, las dejaban libres y las mataban. Ese era el dichoso tiro de pichón que sí se daba en la época, aunque ustedes no crean, que tira el pichón, especialmente por eso, realmente, ¿no? Entonces, creo que este bajaje cultural, uno de los primeros, de aquí quiero referirme un poco al sistema de atletismo, uno de los primeros atletas mexicanos que tomó una gran importancia en su momento para 1896-97, precisamente, y a través de las crónicas que se daban, precisamente fue únicamente lo conocían como Guerrero, el apellido Guerrero, que era una persona que en un periodo de 6 días recorrió 902 kilómetros y fue reconocido en Estados Unidos, y en México nomás se llegó a conocer su nombre. No es raro por la trascendencia con niveles de información, pues cuando él ya había recorrido todo este kilometraje, bueno, aquí ya llegó con esa información de que ya pasó, pues dijeron, pero era de los primeros atletas mexicanos dedicados a este, vamos a llamarle un extramaratón, un Ironman de ese momento, porque realmente 902 kilómetros, bueno, quiero ver quién los realiza en esos momentos en 6 días como tal. Puede ser que sí, ya hasta excedan el kilómetro, pero para la época es de gran trascendencia. Realmente la esgrima que tiene un arraigo en nuestro país a principios de 1843 se daba en las escuelas militares, tiene un arraigo más militar. Sin embargo, para 1908, cuando llega Florian Marrin, un floretista campeón mundial,
en el cual obviamente tuvo conocimiento Limantur, y de los que en ese momento tenían el poder, les dijeron al presidente Díaz que querían constituir una escuela donde se practicara la esgrima, se practicaba el tiro y otras disciplinas con miras a prepararlos en la educación física y el deporte. Y eso es de mucha trascendencia para la época, pues sí se funda la primera escuela de gimnasia y esgrima precisamente por Florán y apoyado por el gobierno de Díaz, que lamentablemente cierra sus puertas en 1914, después ya de la caída, después de que Huerta cae, cierra totalmente sus puertas porque ya no tiene el apoyo necesario para la práctica para sustentar la escuela como tal, ¿no? Pero sí tenía en su currícula la práctica de lucha grecorromana, la práctica de la esgrima, en florete principalmente. El sable y la espada no se daban mucho, pero era la base florete, posteriormente las dos armas posteriores. El atletismo era base para el desarrollo, y que curiosamente cuando a esos jóvenes estudiantes de la educación física y el deporte ya no tenían un lugar para irse a dar una capacitación de entrenamiento, bueno, pues la milicia, ya toda vez que la Secretaría de Marina, entonces, o la militar de la época, el ministro de Guerra, pues apoyó, pues los toma para sus filas en la Armada. Realmente es un dato muy interesante, poco se sabe de ello, será su proceso en 1914 y abarca todo este periodo. Como ustedes pueden ver, la historia del deporte tiene una fundamentación en estas épocas. Sí considero un legado total de aquellos que diseñaron como un principio amateur, realmente el ejercicio como tal lo inculcaron. Se señala que, y curiosamente puedo señalar que un libro de origen español hizo una historia de la educación física en México. ¿Y México qué ha hecho al respecto? Este silencio que acabamos de hacer es el mismo que yo traigo cargando, y sabiendo que no hemos hecho una investigación profunda de nuestras instituciones, de nuestro deporte, de que estos esfuerzos aislados, porque ustedes podrán ver en su momento en toda esta recopilación, son más de 10 fuentes para darles esta explicación. Y con gusto lo hago, realmente no es, y que me ha ayudado mucho a entender cómo se ha dado el origen, por qué la polarización total del deporte entre los que, bueno, como no eran grandes, ¿cómo empezó? Se iba caminando a su casa y a su trabajo, y de ahí surgió el campeón olímpico. Pues eso, en la realidad antes no ha cambiado. Es lamentable por ese punto de vista. Las estructuras políticas, educativas sobre el deporte no le han dado ese fortalecimiento, pero ello no quiere decir que esos esfuerzos sean vanos y que nos olvidemos de ellos. Al contrario, es aplaudible como Guerrero en atletismo, como los diferentes deportistas que se dieron, el nacimiento de los nuevos, de los olímpicos, la familia de Escandón y Barrón, que pese al estatus económico, dieron una medalla olímpica, loable para México, pese a que sea ese oficial, porque en su equipo estaba un norteamericano. Bueno, ese es oficial, es medalla. O sea, también tenemos que no ser tan duros con la historia. Nosotros debemos formar esa historia del deporte, de las instituciones, del desarrollo del mismo. Y aquí, por eso, me encantó, por ejemplo, el vernos y participar en esta trivia para romper la monotonía, que también tuvieron la suerte de participar el maestro Roberto y nuestra ESI, precisamente con esa integración de que conocemos todos, entrenamos todos en esta plática, que rompamos la monotonía, pero con el objetivo, primero, de conocer el origen de nuestro deporte como tal, en esencia. Sí le damos una formalización, una institucionalización después de 1923, y aparte de ello, ¿por qué? Porque nuestro Comité Olímpico se formó en ese año. Entonces, ¿qué quiere decir todo ello? ¿Que los esfuerzos son aislados? No, es una construcción de a poco, pero sí vamos muy lento. No podemos compararnos con Europa, que en Europa están radicadas todas las federaciones internacionales del deporte, y por consiguiente, pues los mensajes es: nosotros tenemos el control del deporte. Sí, suena muy claro, pero es en parte verdad. Y lo que haga cada país de su desarrollo deportivo tiene que ver mucho con la sociedad, como bien decía Yoga. El deporte es una manifestación cultural de la sociedad, y cómo manifestamos nosotros esa cultura en el deporte. Al deporte, en
en México es lo último que le recae. Todos los efectos económicos, políticos, al final recaen en el deporte. El deporte tan solo es un espejismo, es un espejo y es un reflejo de la sociedad mexicana. Entonces tenemos que preguntarnos qué debemos hacer para cambiar esa sociedad en la que habitamos, porque aparte, esto es un seminario de sociología, son esfuerzos sociojurídicos, precisamente para entablar las bases y entender los fenómenos como tal. El deporte es un fenómeno como tal, en esencia, una fenomenología en estricto sentido, que recae precisamente en el desarrollo de una mejor visión hacia el futuro y para entablar las bases jurídicas, ¿no? ¿Y en base a qué? Ya lo señalé, los primeros juegos que se practican hoy se constituyeron a base de un contrato de asociación que de ahí recaen las federaciones deportivas nacionales. Entonces sí tuvo sus efectos, que se institucionara como tal el deporte y que de ahí tuvieran en miras. Creo que no han encontrado una federación de damas chinas hasta el momento, pero no tarde en que en un momento la realicen. Total, si ya pasó y forma parte de nuestra historia, ¿por qué no tomarlo así? Y hay muchos datos, ¿no? Realmente conocer esto y desarrollo del polo, del fútbol, del americano, que dan sus orígenes y reconocer a todas estas personas que ya han dado un legado y que han dado una historia y que no nos olvidemos de ella, es lo primordial. Y recuerden, la historia es la que se encuentra en el momento, nosotros tomamos una crónica. Hasta el día de nuestra muerte ya es una historia. Y eso lo tuve una discusión muy amena con un amigo, discutiendo precisamente qué es lo que estamos viendo. Pues todos los que estamos aquí, hasta el día de nuestra muerte, estamos viviendo una crónica de lo que vivimos contemporáneamente. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Atribuye prestigio, fama, grupo, reconocimiento social. Son cuestiones de las que tenemos que reflexionar, porque ustedes, desde luego, no van a ser todos penalistas, ni civilistas, ni presidente de la nación, como dijo Miguel Mateos, ¿verdad? Todos tenemos que ir diversificando la actividad jurídica y social, y este segmento, como lo ha empezado a considerar Jalil, es un segmento interesante, poco explorado, de donde hay mucho todavía de qué investigar y en qué aportar. Yo simplemente lo dejo esto como preámbulo para ahora presentarles de nuevo y dar la participación a nuestra distinguida ponente, la doctora Elsie Núñez Carpizo, que casi todos aquí conocen. ¿Quién no conoce a la doctora Elsie Núñez? Cuando yo llegué de estudiante a la facultad, y eso que está más joven que yo, pero ya conocíamos todos a la doctora Elsie Núñez Carpizo. No era doctora en aquella época, claro, pero bueno. La maestra Elsie Núñez es licenciada en Derecho con mención honorífica de esta facultad, tiene la especialidad, maestría y doctorado también de aquí de la facultad. Fue becada en el programa de formación personal, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene estudios en diversas universidades del país y del extranjero, pero destaca sus estudios en España, en el Instituto de Sociología y Desarrollo del Área Ibérica, en el Instituto de Estudios Políticos y en la Universidad de Deusto. Pertenece a diversas asociaciones académicas, tanto nacionales como internacionales. Ha participado en congresos nacionales e internacionales de sociología, filosofía jurídica y criminología. Es miembro fundador y de número del claustro académico de doctores de esta universidad. Es tesorera del Colegio de Profesores de Sociología. Es catedrática, desde luego, de la materia y directora del Seminario de Sociología. Yo ya en alguna oportunidad tuve el gran honor, el orgullo de que ella colaborara conmigo cuando yo fui director del Seminario de Sociología hace más de 10 años. Ya la maestra tenía un serio y grave, un importante reconocimiento, grande reconocimiento dentro de la plantilla de profesores de la materia de la especialidad de Sociología. Y como publicaciones, pues desde luego es autora y coautora de diversos libros. Tiene un libro muy interesante, su tesis doctoral de la maestra, es algo verdaderamente relevante, pero tiene también publicaciones en la Revista Interamericana de Sociología y en la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde colabora con mucha tenacidad y persistencia. Le doy el uso de la palabra a la doctora Elsie Núñez Carpizo, quien nos va a hablar hoy sobre recordarán
que el fundador de la sociología, bueno, el que le asigna el nombre a esa área de filosofía, originalmente filosofía social, luego sociología, es Augusto Comte. Somos seguidores en principio, desde luego que ya ha evolucionado el pensamiento, ¿sí? Seguimos pensando en el positivismo kantiano, y la maestra nos va a hablar hoy del positivismo y la educación. Buenos días, quiero agradecer en especial a Roberto sus gentiles palabras, y obviamente lo que queda demuestra es que tenemos el número de años de estar juntos en la sociología. Vamos a referirnos hoy, como ustedes pueden ver, al positivismo y la educación. ¿Sí está mejor, no? ¿Se oye mejor? No. ¿Ahora? Sí. Vamos a referirnos a positivismo y educación como un proemio a lo que vamos a tener mañana, que nos van a hablar específicamente de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y el papel de las mujeres en la universidad. En tal virtud, y como todos nos enteramos, se celebra la reapertura de la universidad, y obviamente la reapertura de la universidad va muy vinculada al positivismo o a la etapa positivista en nuestro país. Yo he querido iniciar hoy la charla con ustedes con el pensamiento de Henry Louis Adams, que señala: un profesor trabaja para determinar, nadie puede decir dónde acaba su influencia. Porque obviamente cuando hablamos del positivismo nos vamos a referir a maestros que se han ocupado de esta disciplina. Y en el caso de la charla de hoy nos vamos a ocupar específicamente de Augusto Comte, Gabino Barrera y Justo Sierra. Cuando nosotros nos referimos al positivismo, entendemos en principio que es un sistema filosófico que reduce el conocimiento a lo dado por la experiencia y que obviamente va a influir en casi todas las sociedades de la mitad del siglo XIX, claro, con las características especiales de cada sociedad. Por lo tanto, diríamos, hay tantos positivismos como sociedades o estados se vieron influidos. El primer trabajo que se hace referencia de Augusto Comte es el plan de trabajos científicos necesarios para reorganizar a la sociedad, y que lo hace en la época que es secretario de San Simón, en donde ya establece las dos ideas fundamentales de su pensamiento. Primero, que el espíritu humano pasa por ciertas etapas que van a determinar el curso de la historia. Y segundo, que el positivismo es la única corriente que nos va a garantizar el orden del progreso. El estudio de la sociedad lo va a dividir en dos partes. Por una, la estática, en lenguaje moderno hablaríamos de la estructura social, y por otra, de la dinámica social o el progreso. La estática o estructura va a investigar las leyes que gobiernan la acción y la reacción, es decir, se va a ocupar de las diferentes partes del sistema social. Se entiende a la sociedad como un organismo que se produce y se mantiene por el consenso ideológico, es decir, las mismas convicciones o un actuar homogéneo que se da entre los miembros de una sociedad. La fuente principal del sistema social es el individuo y la institución básica es la familia. La dinámica social va a servir para explicar el proceso de avance en las sociedades, considerando que las sociedades se encuentran constantemente en proceso de cambio. Y como seguramente ustedes saben, se explica a través de la ley de los tres estados, teológico, metafísico y positivo, que va a identificarse o se puede usar también para el proceso de desarrollo de los seres humanos, y entonces hablaríamos de la infancia, la juventud
y la adultez, para si hacemos la referencia a los estudios. Un aspecto importante que obviamente va a trascender a la educación es la religión. La religión, que se entiende como el poder de regular las voluntades individuales, se considera una necesidad natural y permanente en el hombre y precisa el hombre debe amar algo que lo supere. Sin embargo, es importante destacar que ya Augusto va a hacer la diferencia de la posición de la religión desde la perspectiva individual y, por otra parte, en relación al Estado. Esta religión va a ser característica de los seres humanos, o esa tendencia a tener una religión, pero por otra parte el Estado, nos dice, debe ser laico. El asunto de la religión es un aspecto individual de las personas. Por lo tanto, las funciones de la religión van a ser regular la vida del individuo, es decir, reprimir el egoísmo y elevar el altruismo por otra parte, y por la otra fomentar las relaciones sociales entre las personas. Es decir, vamos a poner en primer lugar las relaciones sociales de las individuales. Por lo tanto, implicaría considerar en una mejor posición a las estructuras sociales. La educación se va a entender como un poder espiritual, un sistema entero de ideas y costumbres que sirve para preparar al individuo dentro de la sociedad. Va a tratar de adaptar a los individuos sobre el destino particular de cada uno de ellos y tiene como objetivo subordinar los intereses individuales a los colectivos. Es decir, tenemos que integrar a los sujetos a los intereses colectivos para poderlos lograr. Este sería un breve lineamiento de la posición del positivismo y la religión y la educación, que es lo que realmente nos interesa. El introductor del positivismo en nuestro país es Gabino Barreda Flores. En realidad se llamaba Gabino Eleuterio Juan Nepomuceno Barreda Flores. Pero por suerte cada día reducimos más los nombres y ahora nada más es Gabino Barreda, ¿no? Gabino Barreda, decíamos, nació en Puebla el 19 de febrero de 1818. Muy joven se traslada a la capital y estudia en el Colegio de San Ildefonso, obviamente estudios de jurisprudencia. Concluye los estudios con gran brillantez. Sin embargo, el derecho no era realmente su afición y lo demuestra nunca obteniendo el título a pesar de lo brillante que habían sido sus estudios. ¿Por qué no le preocupaba, no le interesó el derecho? Porque obviamente el estudio de sus conocimientos carecía de posibilidad de demostración. Por lo tanto, va a estudiar posteriormente ciencias naturales, química en el Colegio de Minería y posteriormente, en 1843, va a incorporarse a la Escuela Nacional de Medicina, donde realmente se titula. Sin embargo, antes de obtener el título de médico, se traslada a París por cuestiones de movimientos sociales y políticos en el país y va a Francia en el periodo de 1847 a 1850. Se entera que hay un hombre que da unas conferencias en Port Royal donde se refiere a una nueva corriente filosófica que obviamente va a ser el positivismo, propone un nuevo método, es obviamente los datos inmediatos de la experiencia y de la ciencia, y como sabemos, esta persona que da estas conferencias es precisamente Augusto Comte. Sin embargo, a pesar de que asiste a estas conferencias, no va a entrar en contacto con Augusto Comte, sino por medio de Pedro Contreras Elizalde, que es considerado el primer positivista mexicano.
es yerno de Benito Juárez.